Buenos días, hermanos. Una vez más aquí el Pastor Murillo, saludándoles a cada uno de ustedes que forman parte de la primera iglesia bautista de Brooklyn. Nuestras oraciones por ustedes, por los que están enfermos y bueno, cómo no orar por la hermana Joyce, por la hermana Nieves, que en este momento pues están de duelo, ¿verdad? Por la separación temporal que tienen de sus seres amados, como lo es el esposo de la hermana Joyce y el esposo de la hermana Nieves. Y yo creo que somos llamados a orar intensamente por ellos y pedirle al Señor que los bendiga y los guarde y los consuele en esta etapa y cómo no, que el Señor termine de restaurar completamente a todas las familias que fueron tocadas por este virus que ha llegado literalmente al mundo entero. Eh, Cambiando de tema y volviendo a la centralidad del enfoque de los devocionales, quiero que piensen conmigo, por favor, durante los siguientes minutos en Juan capítulo 12, versículo 1 al 4. Y dice la Biblia que Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Hicieron ahí una cena y Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María, dice, tomó una libra de ungüento de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Note lo que dice, la casa se llenó del olor del ungüento. Y de eso quiero hablarles en este devocional. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, este breve devocional, que mi deseo, Señor, es que podamos nosotros despedir ante todo este mundo un olor grato de conocimiento para aquellos que no te conocen, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Como todos saben, uh, Dios nos ha dotado con 5 sentidos fantásticos que nos ayudan a identificar claramente algunos de los aspectos maravillosos que el mismo Señor nos ha dado. Nos ha dado el gusto, nos ha dado el tacto. Qué hermoso es poder acariciar a nuestros hijos cuando recién nacen. Y, y es interesante ver cómo cuando ellos nacen, ¿verdad? Su gusto por la leche materna es única y maravillosa. Pero también nos ha dotado Dios con la vista. Eh, es maravilloso el día que yo me casé, hace casi 24 años, cuando vi a mi esposa vestida de blanco y entrando al auditorio de la iglesia bautista Montebrón. eh, yo dije, caray, me saqué la lotería. Y así ha sido, me gané una bendición única. Pero mi vista no se ha cansado de ver cómo Dios me ha dado y bendecido de manera especial uh, con una esposa y 3 hijos increíblemente maravillosos. Pero también nos ha dotado con el oído y nos ha dotado con el olfato, el olor. Uh, Cuando yo pienso en esta porción de la Biblia, viene a mi mente el hecho de que el Señor había hecho una hazaña de resucitar a Lázaro. Y ahora María precisamente estaba delante del Maestro definitivamente agradecida por todos los beneficios que el Señor Jesús había traído sobre toda esta familia. Ahora tenía una gratitud especial porque precisamente había resucitado a Lázaro. Y la Biblia nos dice que mientras Lázaro y el Señor Jesús se encontraban sentados a la mesa, disfrutando junto con María y Marta de esa cena que le habían preparado. María hizo algo especial con el Señor Jesús y la Biblia nos dice que fue y tomó ese ungüento de nardo líquido de mucho precio, dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que lo derramó o lo ungió los pies de Jesús. Y dice la Biblia que al derramar ese ungüento, no utilizó un trapo, no utilizó más que sus cabellos para
limpiar y enjugar o secar los pies del maestro. Y tengo mucha ternura por esta historia porque ahora ya María ha visto al Señor Jesús resucitado. Ahora ya María está viendo a su propio hermano delante de él y, y no puedo ver una razón más grande del por qué María haya usado este perfume para ungir los pies del Señor Jesús que gratitud. Gratitud. ¿Cuánto nos cuesta trabajo a nosotros aprender a externar y a decir gracias? Gracias y creo que todo este periodo que hemos vivido durante estos días nos invitan a reconocer que tenemos que dar gracias a Dios por la familia que tenemos, por los hijos que Dios nos dio, por el esposo que Dios nos dio. Y cómo no decir gracias por la iglesia que tenemos y que en muchas de las medidas ha habido tantos cristianos que en el paso de los años han llegado a menospreciar la iglesia local. Y cómo no dar gracias a Dios por un pastor que se preocupa, que nos enseña, que nos ministra la palabra de Dios como lo tuvieron ustedes por tantas décadas aquí en este precioso lugar. Pero ahora María, llena de gratitud, toma ese perfume de nardo, que por cierto era una combinación de especias traídas del Himalaya. Y para mí es asombroso pensar que María, al derramar esa libra de perfume de nardo sobre los pies del Señor Jesús, era tan costoso que algunos historiadores dicen que ese perfume equivalía a un año salarial de trabajo de una persona de la clase media alta. Es interesante porque a María no le importó el precio del perfume. A María lo único que le importaba era externar su gratitud al que había sanado y resucitado a su hermano que hacía 4 días que estaba en la tumba. Y la Biblia nos dice que al derramarlo sobre sus pies, estaba limpiando los pies del maestro al haber derramado este perfume con sus propios cabellos. Y qué interesante pensar que al derramar ese perfume de nardo, automáticamente, hermanos, el Señor Jesús, o el escritor de Juan nos deja saber que el Señor Jesús fue ungido para el día de su sepultura. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero me sorprende pensar que a María no le importó toda esa inversión que había hecho en ese perfume porque todo lo que tenía era gratitud. Y no solamente tenía gratitud, pero ahora lo estaba preparando al Maestro, al Señor Jesús, para el momento más difícil y doloroso que el Señor Jesús iba a pasar mientras se encontraba aquí en la tierra. No se nos debe de olvidar que la Biblia nos dice que el cielo se quedó en bancarrota cuando el Señor Jesús dejó su trono y su gloria para humanarse y pagar por nuestros pecados. No se nos debe de olvidar que el Señor Jesús definitivamente nació en un pesebre, literalmente naciendo entre animales, porque no había un lugar para él en el mesón. No se nos olvide que el Señor Jesús, hermanos, dice la Biblia que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No se nos olvide, hermanos, que el Señor Jesús literalmente cuando estuvo haciendo su entrada triunfal tomó un pollino de asno que no le pertenecía a él. No se nos olvide, hermanos, que también el Señor Jesús durante ese periodo en el cual el Señor estaba celebrando la última cena, también era un lugar prestado y una comida ofrecida por uno de los discípulos secretos al Señor Jesús. ¿Y cómo dejar de lado esta maravillosa historia de María, que cuando una vez nuestro Señor Jesús fue entregado por ese traidor llamado Judas, comenzaron a maltratar y a escupir y a herir el cuerpo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús? Y a mí me enternece mucho pensar y me toca mi corazón como creyente que después de que comenzaron a maltratar y a herir
el cuerpo de nuestro Salvador con una caña que literalmente comenzaron a, a golpearlo con sus puños y a desfigurar el rostro y el cuerpo de nuestro amado Señor. Cada vez que el Señor Jesús literalmente exhalaba, lo único que se olía cuando los latigazos caían sobre su cuerpo era el perfume con el cual María le había preparado para el día de la sepultura. Quiero decirles el día de hoy que mientras pensamos en esta semana de resurrección y se nos ha negado el derecho de reunirnos para físicamente estar dando gracias a Dios por la resurrección, qué bueno sería pensar el día de hoy, hermanos, en casa, durante esta semana mayor, que nuestro Señor Jesús, hermanos, antes de pasar los momentos más críticos y dolorosos de tener que haber ido a la cruz del Calvario para pagar por sus pecados y los míos, hubo una mujercita llamada María que se atrevió a darlo todo y quebrarlo literalmente para ungir los pies del maestro y limpiarlo con sus propios cabellos. Queridos hermanos, la analogía de lo que yo quiero hablar el día de hoy es que cada uno de nosotros el día de hoy deberíamos de estar dispuestos a decirle: Señor, yo quiero quebrar mi vida ante tus pies. Quiero que mi vida, Señor, pueda despedir desde el interior de mi hogar una fragancia de gratitud por la obra que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Una obra de gratitud porque aunque nos hayamos tenido que despedir de hermanos en la fe como el hermano Rigoberto y ahora como la hermana Nieves, el hermano Nieves y ahora como el esposo de la hermana Acevedo, Joyce Acevedo, sí debemos de decir: Señor, desde el interior de mi casa, de mi trabajo o de donde estoy escuchando este devocional, yo quiero, Señor, ofrendarte a mi vida, mi todo, por lo que tú has hecho por mí en el día a día, Señor. María estaba llena de gratitud y todo lo que pudo ella evidenciar o revelar o demostrar fue entera gratitud por tanto que había recibido de su maestro. Estudia la vida de María y usted se va a dar cuenta que no solamente resucitó a Lázaro, hizo mucho más por ella. La dejó ver sus milagros, la dejó precisamente ver cómo sanaba ese paralítico de Betesda y todos los milagros y hazañas que ocurrieron bajo el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y ahora le concede el privilegio en gratitud de ungirlo para el día de la sepultura. Yo quiero decirle el día de hoy, querido hermano, que tal vez ha estado lleno de preocupaciones y afanes durante todos estos días. Quiebre su vida ante el Señor y dígale: Señor, yo quiero que desde mi hogar se despida un olor fragante de gracia, de gratitud, de meditación. Ya durante esta semana que ha comenzado, hermanos, de Semana Santa, por simplemente haberte dado por nosotros la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, yo estaría perdido. Si no hubiera sido por ese sacrificio, estaríamos tan desviados de conocer el amor y la bondad del Señor en nuestras vidas, que qué bueno sería que actuáramos el día de hoy y durante los próximos días y el resto de nuestras vidas, cada día viniendo al Señor y diciéndole: Señor, quiebro mi vida ante tu altar porque quiero caminar contigo en oración. Quiebro mi vida ante el altar, Señor, porque quiero conocerte a través de tu palabra, Señor. Quiebro mi vida, Señor, ante tu altar porque, Señor, yo necesito llevar a otros a tus pies. Quiebro mi vida ante tu altar, Señor, porque quiero despedir un olor fragante que comience desde mi casa, que refleje cuánto interés yo tengo en honrarte a ti, Señor. Hay tantos que me están escuchando el día de hoy que
Un día se volvieron cristianos simplemente herméticos de domingo, que se olvidaron de que la vida cristiana es más que un domingo, que es un asunto de 7 días, 24 horas al día y 365 días al año. Yo le invito el día de hoy a que quiebre su vida ante el altar del Señor y le diga: Señor, quiero que mi vida tenga un olor fragante, un olor grato. Porque la Biblia nos dice que cuando María quebró ese perfume de nardo, dice la Biblia que la casa se llenó del olor del ungüento. Revise el día de hoy si su vida está despidiendo ese olor fragante, que toque la vida de otros, que alcance a otros, que consuele a otros, que fortalezca a otros y que no se llene de egoísmo definitivamente en el día a día de su vida espiritual. Que el Señor le bendiga, quiebre su vida ante el altar del Señor y despida un olor fragante. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta semana, aunque se nos ha impedido por situaciones de salud reunirnos, a muchos de nosotros dando gracias por tu obra hecha por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Señor, yo aquí en esta oficina puedo leer ese momento en el que te diste por mí, en el que te diste por cada uno de los que están ahí en sus hogares, y recordar que en fe ahora yo debo de oler de manera increíble para el beneficio de otros, Señor. Bendice tu palabra, quítanos el egoísmo y la indiferencia, Señor, y llénanos de gratitud para oler para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, en este día.